Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, un tema que ha generado miles de comentarios, especulaciones y sobre todo, mucha curiosidad. Estamos hablando de las recientes declaraciones de Hande Erçel, la carismática actriz turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Y es que su reciente confesión, resumida en un enigmático "mi único crimen es con Kerem Bürsin", ha desatado una verdadera tormenta mediática. ¿Qué querrá decir Hande con estas palabras tan intrigantes? ¿Qué secreto o qué momento de su vida se esconde tras esta frase? Hoy vamos a desglosar esta noticia, a analizar las posibles interpretaciones y a recordar por qué la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un foco de atención tan intenso. Así que si eres fan de Hande de Kerem, o simplemente te encanta el mundo de las celebridades y sus historias, quédate con nosotros porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, no olviden darle a ese botón de suscripción si aún no lo han hecho. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y apasionante como este. ¡Vamos allá! La noticia que nos ha llevado a todos a preguntarnos qué está pasando con Hande Erçel y Kerem Bürsin llegó como un rayo en un día soleado. La actriz, conocida por su talento y su belleza, utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje que rápidamente se volvió viral. No fue una entrevista extensa ni un comunicado oficial, sino una frase corta y contundente: "Mi único crimen es con Kerem Bürsin". Al instante las especulaciones comenzaron a volar. ¿Un crimen en el sentido literal? Imposible, por supuesto. En el mundo de las celebridades, las palabras suelen tener un significado más metafórico, más emocional, o incluso más irónico. Entonces, ¿a qué se refería Hande? Para entender la magnitud de esta declaración, debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar la conexión innegable que existió, y para muchos fans, todavía existe, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ambos se conocieron en el set de rodaje de la exitosa serie turca Sen Kalkam, o Love is in the Air como se conoció internacionalmente. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en pantalla, la química entre ellos fue palpable, eléctrica. Los espectadores se enamoraron no solo de sus personajes, Eda y Serkan, sino también de la dinámica real entre Hande y Kerem. Pronto, los rumores de que su relación trascendía la ficción comenzaron a circular. Pasaron de ser coestrellas a ser una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Sus apariciones públicas juntos, las fotos que compartían en redes sociales, y la forma en que se dirigían el uno al otro, todo alimentaba la fantasía de sus seguidores. Para muchos ellos eran la pareja perfecta, la personificación del amor de cuento de hadas que tanto nos gusta ver. Vivieron momentos muy bonitos juntos, viajes, eventos, y compartieron la alegría de un éxito profesional que los catapultó a la fama internacional. La relación se veía sólida, genuina y llena de afecto. Sin embargo, como suele suceder en el glamoroso y a veces implacable mundo de Hollywood y de las celebridades en general, las cosas no siempre duran para siempre. Tras un tiempo de noviazgo, se confirmó la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Fue un momento de decepción para muchos fans, quienes habían invertido emocionalmente en su historia. La noticia de su separación fue lamentada, y como suele pasar, surgieron muchas preguntas sobre los motivos. Aunque nunca se dieron detalles concretos y siempre mantuvieron un trato respetuoso, la ausencia de la pareja que tanto adoraban dejó un vacío. Y aquí es donde entra la frase de Hande. Mi único crimen es con Kerem Bürsin. Después de un tiempo separados, ¿por qué ahora esta confesión? Las interpretaciones son muchas y muy variadas. Una de las lecturas más extendidas es que Hande se refiere a haber amado demasiado, o a haber vivido intensamente un amor que quizás no duró lo que muchos esperaban, pero que dejó una huella imborrable. El crimen sería, en este sentido, haber entregado su corazón de forma tan completa. Podría ser una manera poética de decir que el único error, o pecado, que cometió fue enamorarse perdidamente de Kerem Bürsin. Es una forma de admitir la intensidad de sus sentimientos y la importancia que esa relación tuvo en su vida. Otra posibilidad es que se trate de una referencia a la forma en que vivieron su relación en público. Quizás en retrospectiva Hande sienta que hubo momentos en los que expusieron demasiado su vida privada, o que la intensidad de la atención mediática que generaban se convirtió en una especie de crimen para su intimidad. Tal vez al ser tan abiertos sobre su amor, sin darse cuenta, abrieron la puerta a un escrutinio público que en ocasiones puede ser abrumador.
También existe la interpretación de que se trata de un guiño nostálgico, una forma de recordar con cariño los momentos vividos. Tal vez al ver alguna foto antigua, recordar alguna anécdota, o simplemente al reflexionar sobre su pasado, Ande sintió la necesidad de expresar lo significativo que Kerem fue para ella. El crimen podría ser, en este contexto, haber vivido una historia tan hermosa que ahora, de alguna manera, la persigue en forma de recuerdos y de la admiración de sus seguidores. Otra lectura, quizás un poco más irónica o autocrítica, podría ser que el crimen fue no haber podido hacer que la relación funcionara a largo plazo, a pesar de la evidente conexión y el amor que existía. Como si dijeran, nuestro mayor error fue que a pesar de todo lo que teníamos, no pudimos mantenerlo. Y ese es un crimen que solo Cari tiene en mi historial. Lo que sí es innegable es que esta frase ha reavivado el interés en su vínculo. Los fans de la pareja, a menudo llamados Kerem Ande, han reaccionado con una mezcla de alegría, nostalgia y esperanza. Muchos anhelan una reconciliación, o al menos, un acercamiento. Ven esta declaración como una señal de que el cariño y el respeto mutuo siguen presentes, a pesar de la separación. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, de recreaciones de sus momentos icónicos y de especulaciones sobre el futuro. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la línea entre la vida pública y la privada es muy delgada. Las declaraciones a menudo son cuidadosamente medidas, pero a veces, emergen emociones genuinas que trascienden cualquier estrategia de comunicación. La forma en que Ande Erçel eligió expresar este sentimiento, de manera tan directa pero a la vez tan enigmática, demuestra que Kerem Bürsin sigue ocupando un lugar especial en su memoria y en su corazón. Analicemos un poco más el impacto de estas palabras. Hande Erçel es una de las actrices turcas más populares a nivel mundial. Su influencia en redes sociales es masiva, y cada una de sus publicaciones es analizada hasta el último detalle. Al decir esto, no solo ha generado conversación entre sus seguidores, sino que también ha puesto el foco nuevamente en Kerem Bürsin. Ambos son profesionales exitosos en sus carreras individuales, y si bien tomaron caminos separados en lo personal, su historia conjunta sigue siendo un capítulo importante en la narrativa de sus vidas públicas. ¿Podría esta confesión ser un indicio de algo más? ¿Un preludio a una reconciliación? Es difícil decirlo con certeza. Las celebridades a menudo prefieren mantener sus asuntos personales privados, y si bien este mensaje abre la puerta a la especulación, no ofrece respuestas concretas. Lo que sí podemos afirmar es que para los fans, la idea de que Hande y Kerem puedan estar considerando un acercamiento es muy emocionante. Además, es fundamental destacar el contexto cultural en el que estas declaraciones se dan. Las series turcas y especialmente Senkalkapm han creado una base de fans muy apasionada y dedicada. Estos seguidores no solo disfrutan de la ficción, sino que también se involucran profundamente en las vidas de los actores, creando un fenómeno de fanatismo que trasciende fronteras. La conexión entre Hande y Kerem en esa serie fue tan fuerte que para muchos, ellos eran Eda y Serkan, y viceversa. Por eso cualquier mención que hagan el uno del otro, por pequeña que sea, resuena con una fuerza particular. En resumen, la frase "mi único crimen es con Kerem Bürsin" de Hande Erçel es una declaración cargada de significado emocional y nostalgia. Nos recuerda la intensa conexión que ambos compartieron, tanto en la ficción como en la vida real, y cómo esa historia ha dejado una marca imborrable en la memoria colectiva de sus seguidores. Ya sea interpretada como una confesión de amor profundo, una reflexión sobre la exposición pública, o un guiño nostálgico, lo cierto es que esta frase ha logrado reavivar la llama de la curiosidad y el cariño hacia esta icónica pareja. El crimen del que habla Hande, si es que podemos llamarlo así, parece ser el de haber vivido un amor tan intenso que, aunque haya terminado, sigue siendo un recuerdo imborrable y un tema de conversación fascinante. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que hayan disfrutado de este análisis sobre las recientes declaraciones de Hande Erçel y su enigmático mensaje sobre Kerem Bürsin. Hemos explorado las diversas interpretaciones, recordado la historia de esta querida pareja y comprendido el impacto que sus palabras tienen en el mundo del espectáculo y en sus miles de seguidores. Es fascinante cómo una frase corta puede generar tantas emociones y conversaciones, ¿verdad? Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este momento con nosotros. Su compañía es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que quiso decir Hande Erçel con esa frase? ¿Tienen alguna otra interpretación?
Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es muy valiosa. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem, o simplemente que disfruten del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, les animo encarecidamente a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.